Hola, buenas noches. Antes que nada, bienvenidos. Vamos a tener esta clase grabada por cuestiones que ya hablé con la maestra Erika, no voy a poder acompañarlos. Entonces, bueno, les voy a dejar este material para que puedan profundizar más en lo que es el tema de esta unidad. Recuerden que les había comentado que la unidad 2 la íbamos a enfocar exclusivamente en lo que son los sistemas epistemológicos, lo que son las teorías de diferentes autores acerca de lo que significa la ciencia, sus finalidades y cómo funciona, que fue lo que vimos la clase anterior. Ahorita voy a iniciar con un breve repaso acerca de justamente lo que vimos de la unidad 2 y vamos a continuar con elementos de la unidad propiamente, es decir, la unidad 2 tal cual era la observación, pero como es muy pequeño, la voy a unir a la unidad 3. Entonces vamos a ver la unidad 2 como tal, más la unidad 3. Nada más rápidamente como repaso, quisiera que recordáramos algunas cuestiones. Recuerden que comentamos en un principio que había distintas visiones de lo que es la ciencia. Y también en algún momento mencionamos a grandes rasgos que era la ciencia, o por lo menos que la ciencia no siempre ha sido vista de la misma manera. Hoy vamos a ver, como repaso general, que existen diversos niveles de conocimiento científico. Es decir, no todo lo que llamamos ciencia busca exactamente los mismos tipos de conocimientos. Aquí, como pueden ver en la pantalla, estamos viendo algunos de estos tipos de conocimiento. Son niveles de lo que la ciencia puede llegar a buscar en algún momento. Un primer nivel va a ser los conocimientos útiles. Es decir, estamos hablando de los conocimientos que nos deben generar algo que nos pueda permitir usarlo a forma de herramienta. Herramienta no solo entendida en el sentido estricto de la palabra de herramienta, sino en el sentido de poder ser utilizado para. Por ejemplo, en el caso de nosotros los psicólogos, una herramienta pues son los test psicométricos. Sin embargo, bueno, normalmente se va a ver reflejado más en lo que llamamos tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un científico busca conocimientos útiles que puedan ser aplicados y que sobre todo se transforman en un instrumento, eso se le va a llamar tecnología. Otro nivel de conocimiento científico van a ser los conocimientos comprensivos o descriptivos, es decir, aquellos que buscan conocer cómo es la realidad y por lo tanto describirla como es. No busca hacer juicios de valor, no busca la causa ni las consecuencias, simplemente busca decir cómo es actualmente. De ahí pasamos a otro nivel un poco más profundo. Ese va a ser el conocimiento teórico o explicativo. Aquí es cuando ya pasamos de lo descriptivo a buscar las causas de la realidad. Por eso el término explicativo. Ya no solamente nos quedamos con el hecho de qué es esta realidad, sino por qué es de esta forma. Y por último, vamos a tener los conocimientos interpretativos o hermenéuticos. Esto va a ser la adecuación con la realidad. Por lo tanto, este último suele ser más de índole filosófico que propiamente científico. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto también las estructuras de las ciencias. Habíamos dicho que existen dos tipos de ciencias básicamente. Van a ser las ciencias formales, que se dedican a conocer lo que son las ideas y la relación que existen entre ellas, y las ciencias fácticas, que estudian los hechos. Entre las ciencias formales vamos a tener dos, que van a ser la matemática y la lógica, mientras que en las ciencias fácticas vamos a tener lo que son las ciencias experimentales y sociales. Entre las experimentales podemos mencionar a la biología, la química y la física, y entre las sociales lo que va a ser psicología, sociología, antropología, puede ser la antropología cultural o la antropología forense, inclusive la etnografía, entre otras. También vimos la unidad anterior lo que son las diversas posturas epistemológicas. Hablamos del realismo científico como aquella postura epistemológica que considera que sí podemos alcanzar la realidad, donde esto se hace a través del lenguaje y donde el grado de realismo va a depender del tipo de ciencia y por lo tanto del nivel de organización del objeto de estudio. Entre las tesis realistas mencionamos que existe en la naturaleza un orden que puede ser captado por el entendimiento humano
Por lo tanto, antes que un problema del conocimiento es un problema metafísico. También mencionan que se puede alcanzar certeza de estar en posesión de la verdad y que existe una continuidad entre el conocimiento ordinario y el conocimiento experimental. Esta última parte no la mencionamos en clase, pero se entiende que para un realista el conocimiento ordinario tiene que tener cierta relación con el conocimiento experimental. No puede alejarse tan descabelladamente uno del otro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si no fuese posible siquiera conocer lo más ordinario del mundo, mucho menos sería posible conocer algo tan profundo como puede ser cuestiones como la física cuántica u otras por el estilo. Tenemos que tener una experiencia previa, que aunque no sea correcta, no es completamente ajena al conocimiento experimental. Es una intuición primera que se puede ir purificando a través de justamente el uso de la experimentación o de la verificación, ya sea del orden lógico, como matemáticas o lógica, o ya sea del orden experimental e interpretativo, como en las ciencias experimentales y las ciencias sociales. Mencionamos también lo que era el instrumentalismo, que va a ser todo lo contrario al realismo. Dijimos que eran dos polos completamente opuestos. De un polo tenemos el realismo, del otro polo vamos a tener el instrumentalismo. Uno de los tantos autores que lo propuso fue Dewey, y básicamente nos dice que la acción sobre las cosas que hay en el mundo, las cuales son sometidas a prueba para averiguar sus posibles consecuencias. Únicamente para eso sirve la ciencia. Es un instrumento para saber las consecuencias de lo que hacemos. Nada más. No hay algo así como una realidad como tal, sino que nosotros con nuestras teorías lo único que hacemos es tantear la realidad. Por lo tanto, las teorías científicas refieren al comportamiento de entidades no observadas, pero no obstante que se suponen existentes. También va a defender que los términos teóricos se introducen en una teoría científica como elementos de una construcción que tiene la función de guiar la investigación y permitir la formulación de predicciones. En este sentido, las teorías científicas no son verdaderas o falsas. Simplemente se juzgan a partir de si cumplen o no los efectos que se persiguen. También mencionamos algunas otras posturas más específicas, como es el racionalismo crítico de Popper. Mencionamos que él sostenía la fe en la razón, tenía esta simetría entre la verificación y la falsación. Mencionamos que él, o sea, que su postura gira en torno a la falsación como a la falibilidad. Para profundizar más, pues aquí pueden ver en las diapositivas qué era la falsación. Ya lo había mencionado en clase, pero únicamente para profundizar esta parte. Y también la falibilidad, es decir, que una verdad o un descubrimiento científico puede ser falible. Y que eso nos permite, por lo tanto, llegar a nuevas consecuencias. Igual el falsacionismo, que nos decía que los enunciados obtenidos por el método científico deben poder ser pueden ser comprobados su falsedad o su verdad para poder hacer que progrese. Y él va a preferir el método deductivo hipotético. También mencionamos las estructuras de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Recuerden que él hablaba de la ciencia normal y la ciencia extraordinaria, o la ciencia ordinaria y la ciencia extraordinaria, y es la ciencia extraordinaria la que crea las revoluciones científicas. La ciencia normal son aquellos paradigmas o teorías que la comunidad científica ya acepta sin discusión, porque se supone que ya las discutieron, y que estudian las cosas con base en dichas teorías. A esto es a lo que él llama paradigmas. Sin embargo, aunque el progreso científico sea gracias a esto, cuando surgen las revoluciones científicas, es decir, cuando se da la ciencia extraordinaria, van a ser episodios donde se rompe completamente con esos paradigmas, o donde hay un salto no solamente cuantitativo, sino hasta cualitativo, que no es acumulativo, es decir, no fue algo que se fue juntando poco a poco como sucede en la ciencia normal, sino que de repente hubo un salto de un punto a otro, que es justamente lo que hace que se rompa el paradigma. Y entonces él nos mencionaba que los nuevos paradigmas no se admiten mediante argumentos lógicos, sino más bien por algo que él llama conversión. No porque el adversario se rinda ante las pruebas que tú das, sino porque muere o porque nuevos científicos admiten la teoría nueva. Con esto se va desplazando la teoría anterior o los paradigmas anteriores hasta que se implanta un nuevo paradigma y vuelve a comenzar el proceso. Bien, eso fue en cuanto a lo que vimos la clase anterior, como para recapitular. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver la observación,
Vamos a ver también lo que son las leyes científicas, los enunciados científicos, los conceptos científicos, entre otras cuestiones que es importante entender para poder comprender qué es la ciencia. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar entonces con lo que es la unidad propiamente 3, que en realidad sería la unidad 2, esta parte, más la unidad 3. Pero que, bueno, nos va a permitir verlo inclusive más profundamente y con mayor relación a lo anterior. La primera parte va a ser esta parte de la observación. Lo estamos dividiendo en dos partes. Esta parte que es propiamente lo de la unidad 2, más la parte siguiente que es propiamente la unidad 3. Bien, en cuanto a la observación, ¿por qué es importante comenzar con esa parte? Hay que entender que la observación está muy ligada con el concepto de evidencia. Aquí, como pueden ver en la diapositiva, les puse ya algunos cuantos puntos que es importante recordar acerca de lo que significa la evidencia en teoría del conocimiento y que va a tener mucha relación ahorita con lo que es la filosofía de la ciencia. Bien, recordemos algunas cuantas cosas. En primer lugar, la verdad, dijimos, residía en el juicio de acuerdo a la tesis realista. Es decir, la tesis aristotélico-tomista, entre otros, porque no son los únicos realistas, pero bueno, básicamente la verdad reside en el juicio. Esto a diferencia de Descartes, que va a decir que los sentidos se equivocan. Bien, continuando, la certeza es un estado del espíritu, es decir, una cosa es la verdad, otra cosa es la certeza. La certeza es cómo tú estás de seguro al afirmar o negar algo. Tú puedes afirmar algo que es con una seguridad completa y sin embargo ser completamente falso. O puede ser algo completamente verdadero y sin embargo no tener la certeza, es decir, no tienes la seguridad de lo que está diciendo es una certeza. Por lo tanto, hay grados de certeza. La certeza va a ser cuando de plano estás muy seguro o casi 100% seguro de lo que afirmas. Mientras que cuando algo te parece que sí es cierto, pero tienes cierta cantidad de duda, se le va a llamar opinión. Cuando no tienes razones para afirmar ni negar las cosas, eso va a ser la duda, es decir, cuando se suspende el juicio. Entonces, ¿qué va a ser la evidencia? La evidencia propiamente va a ser un aspecto del objeto, es decir, es una propiedad del objeto, mientras que la certeza es algo de nosotros, un aspecto subjetivo del que conoce, es decir, del sujeto. La evidencia, en cambio, lo es del objeto. Y se le define como la claridad con la que un objeto se aparece a una facultad del conocimiento, en este caso la inteligencia, y que por lo tanto revela el ser. En pocas palabras, mientras el objeto sea más claro en aparecer ante nuestra conciencia, este objeto va a ser más evidente. Si yo tengo una manzana enfrente de mí, será muy complicado dudar que tengo una manzana. Esa claridad, esa fuerza con la que aparece el ser frente a mí, es la evidencia. La certeza o la seguridad con la cual yo afirmo dicha existencia va a ser, en cambio, la certeza. Y el juicio que yo dé diciendo la manzana existe o la manzana es roja, por ejemplo, ese va a ser, en cambio, un juicio que puede ser verdadero o falso. La evidencia puede ser de dos maneras, que puede ser una evidencia intrínseca u otra extrínseca. La evidencia intrínseca, que es la que nos interesa, puede ser inmediata o mediata. Decimos que es una evidencia inmediata cuando no tiene intermediarios lógicos, es decir, cuando no hay un razonamiento. Es tan evidente que no necesita una demostración. Sin embargo, la evidencia mediática, que es como suele suceder en la ciencia normalmente, es algo que resulta de la demostración, es decir, de tener que razonar para llegar a una conclusión. Por lo tanto, aunque es algo evidente porque está incluido en las mismas premisas, se necesita hacer una hilación de ideas para poder llegar a una conclusión nueva, que justamente por la fuerza que tienen las premisas es por la que la conclusión es evidente, ¿de acuerdo? A esto le sumamos con qué certeza o con qué seguridad nosotros afirmamos aquello que estamos diciendo del objeto. Bien, ¿qué tiene que ver con la observación? Hay que recordar antes que nada que la observación va a estar conformada por tres raíces latinas. La primera es ob, que significa adelante, servare, que significa guardar, tener o conservar, y la terminación tio, que en español va a pasar como sion, que se refiere a la acción de. Por lo tanto,
Se podría decir que etimológicamente el concepto de observar hace referencia a la acción de guardar o conservar lo que se tiene por delante. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la percepción y mirar? Simplemente que a diferencia de mirar, que mirar no es no es conservar exclusivamente aquello que se tiene por delante, sino simplemente verlo y ya. La observación, justamente por necesitar conservar lo que se tiene adelante y respetarlo, va a ser una percepción deliberada. Es decir, se busca conscientemente ver algo. No es simplemente ver porque sí, sino se hace con atención, se hace con voluntad. La observación científica va a ser justamente eso. Esto vale para cualquier tipo de observación, pero la observación científica en particular es una observación planificada. Es decir, no es simplemente mirar y ya, sino que se tiene que ver atentamente cada aspecto del objeto estudiado. ¿Para qué? Justamente para tener algo sistemático, algo riguroso, que es en lo que en definición significa la ciencia. Un conocimiento que es sistemático, riguroso y que por lo tanto nos permite una verificación, ya sea de orden racional, como lo puede ser una demostración matemática, o ya sea de orden fáctica, como puede ser un experimento. En la observación científica hay varios elementos que es importante considerar. Permítanme nada más mover esto por aquí. Entre estos elementos, vamos a decir que hay un objetivo claro, definido y preciso. Recuerden que la observación científica es planificada. Por lo tanto, de entrada, el objetivo ya está claro. O sea, ya sé qué es lo que quiero buscar o qué es lo que voy a hacer. Más que buscar, qué es lo que quiero hacer. No es al ahí se va. Ya está predefinido desde el principio qué detalles exactamente quiero fijarme, o en qué detalles me quiero fijar, mejor dicho. Eso nos lleva a lo siguiente, que es como que una explicación de lo que ya se dijo, que es planificada, se hace con tiempo, se planea, no simplemente se improvisa. Formula un problema, es decir, yo observo una realidad y a partir de esta realidad yo voy a tratar de expresar exactamente cuál es el problema que estoy viendo. ¿Para qué? Para poder delimitar bien el objeto que voy a estudiar y por lo tanto poder en su momento proporcionar ya sea una explicación o una solución al mismo. Otra cuestión de la observación científica es que registra los datos. Esta parte es muy importante porque recuerden que en ciencia todo tiene que quedar registrado. Esto aplica inclusive para ciencias como la nuestra, que es psicología. Por lo tanto, es muy importante este detalle. En la observación científica se lleva un registro justamente porque es importante poderlo comparar. Lo que no queda registrado, pues simplemente quedaría en nuestra conciencia y ya está ya. Es importante que lo podamos registrar para que entonces pueda ser comparable. Esto nos lleva al siguiente paso, porque esta comparación va a ser justamente analizar e interpretar los datos que hemos obtenido y registrado previamente por la observación. Y por lo tanto, la observación es todo un proceso, no es simplemente el mirar y ya. La observación científica es más profunda que el simple observar cotidiano o más aún que simplemente mirar. El proceso básicamente es el siguiente: la inspección del objeto de estudio, la elección del problema, de aquello que estoy observando, formular o reformular este problema, aplicar o inventar un enfoque para resolver dicho problema y una solución tentativa, que va a ser nuestra hipótesis. En pocas palabras, si se dan cuenta, es la primera parte del método científico, hasta antes de llegar a lo que es propiamente la verificación. Bien, ¿se puede hallar objetividad en el método científico? Esa pregunta es muy válida, dado que uno de los tantos problemas que hay con la ciencia es que al fin y al cabo yo podré tratar de ser lo más objetivo posible, yo podré tratar de observar atentamente la realidad, pero la verdad es que al fin y al cabo hay una interpretación de los datos. Los datos que yo observo no son los datos crudos como tal, porque no somos computadoras. Recuerden que al fin y al cabo el científico, por muy objetivo que sea, sigue siendo ser humano. Tiene una subjetividad, tiene unos intereses y recuerden también, como mencioné en la primera clase, hay ciertos intereses que van más allá de lo que el científico quiere, como intereses económicos, políticos o sociales que podrían tergiversar la supuesta objetividad del método científico.
Mi intención no es con esto poner en duda a la ciencia, todo lo contrario, pero sí hay que conocer que esto es un límite. Justamente porque es un límite, también hay que considerar muchas cuestiones de lo que llamamos ciencia, especialmente en ciencias sociales como lo es la psicología, porque no es únicamente la observación y ya, sino que hay muchos intereses de fondo, inclusive en cuestiones más objetivas como pueden ser los medicamentos, hay intereses de fondo. Por supuesto que en la cuestión social hay también otros intereses, porque siempre hay una postura desde la cual se ve. Ese es un primer problema. O sea, siempre vemos al otro desde nuestra postura, desde nuestra teoría, vaya. Ya lo vemos con unos lentes, que es la teoría de la cual partimos, que es justamente lo que de alguna manera vimos con Kuhn, que todo el mundo tiene un paradigma que funciona. Entonces, este paradigma que funciona va a seguir vigente hasta que no haya un descubrimiento tan asombroso o tan extraordinario que ponga en jaque al paradigma vigente y que por lo tanto nos lleve a una reconstrucción de otro paradigma o a la reconstrucción de todos los paradigmas para tener uno nuevo que explique de mejor manera la realidad. Por lo tanto, ok, tenemos que el método científico pretende ser objetivo, ¿de acuerdo? Para esto, él utiliza enunciados observacionales, es decir, son enunciados que parten de observaciones, de hechos fácticos. Valga la redundancia, parte de lo fáctico, de los hechos. Por lo tanto, expresan datos obtenidos mediante la observación o la experimentación. Su validez va a depender, por lo tanto, de los datos que recojan, y desde el punto de vista lógico, todos los enunciados observacionales son hipótesis. Independientemente de la hipótesis como tal, cualquier enunciado observacional es automáticamente hipotético. ¿Por qué? Porque su validez va a estar siempre en función de los supuestos teóricos, es decir, y de la fiabilidad de las técnicas utilizadas. En pocas palabras, en psicología, para aplicarlo más en nuestra disciplina, si yo veo una serie de comportamientos en un paciente, yo los interpreto, o sea, si yo los estoy observando, eso es completamente objetivo. El detalle está en que yo los voy a interpretar de una forma que va a estar de acuerdo con la teoría de la cual yo parto. Si yo soy psicoanalista, mi postura para interpretar estos datos va a ser o se va a sustentar en la visión freudiana, depende del tipo de psicoanálisis, porque recuerden que no todo el psicoanálisis es el mismo, pero supongamos que parte de una visión freudiana, entonces lo que yo explique acerca del paciente, mi interpretación del paciente va a ser de acuerdo a mi teoría. Y entonces yo podría verlo desde la teoría conductista o la cognitivo-conductual y va a ser en muchas ocasiones completamente diferente. Inclusive hablando de lo mismo, puede ser que se interprete de manera distinta. Un ejemplo sencillo que tiene que ver con el famoso inconsciente, lo podemos notar con la teoría, con la técnica, la terapia racional emotiva, perdón. ¿Qué sucede con el inconsciente? De acuerdo con Freud, tenemos un inconsciente, ¿de acuerdo? Y él explica que nuestros comportamientos presentes son causados en el pasado por conflictos inconscientes que no se han resuelto, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a decir la terapia racional emotiva? Básicamente que sí existe un pasado, pero que no importa tanto el pasado como tal. Es decir, no es que lo que me pasó como tal me esté ocasionando, digamos, una depresión hoy en día. Lo que pasa es que mi interpretación de lo que sucedió en el pasado me está afectando porque hay una serie de pensamientos automáticos que me está llevando a una serie de conductas y de emociones que me están siendo disfuncionales. Aquí donde viene el cambio. Una cosa es la visión causal que tiene Freud de el pasado es el origen del presente, y otra cosa es la visión interpretativa, donde el pasado, no importa lo que haya sucedido, va a depender más de cómo yo le estoy interpretando, y a partir de esa interpretación yo tengo ideas de lo que fue el pasado, y eso es realmente lo que me afecta, la visión que yo tengo del pasado. ¿Por qué? Porque el mismo pasado lo puede tener otra persona que lo interpretó de diferente manera y por lo tanto va a tener conductas diferentes. Al final están diciéndome lo mismo, aparentemente sí,
Pero en ciencia no es tan fácil. O sea, no es tan fácil simplemente decir, bueno, pues es lo mismo, al fin y al cabo voy a tener que trabajar con ese pasado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar sobre pensamientos, juicios, ideas, que son una percepción que se pueden poner entre comillas, a trabajar sobre un supuesto enlace causal entre pasado y presente, y que por lo tanto hay que regresar y recuperar todos los datos del pasado para poder modificarlos, interpretárselos al paciente, eh, reconstruirlos y aventárselos para que él los asuma hasta ver en qué momento se le ocurra hacer clic, es decir, hasta que hace el famoso insight, y entonces descubra que todos sus problemas presentes estuvieron en el pasado. Y así entonces, en teoría, hacer más consciente el inconsciente de forma que alcance una libertad. Entonces, a pesar de que aparentemente estamos hablando de lo mismo, en la práctica, en la realidad, inclusive la misma realidad práctica, se empiezan a alejar uno de otro. Porque no es lo mismo trabajar con pensamientos que lo puedo hacer operacional a trabajar con una supuesta causalidad que no puedo ver, que no puedo realmente comprobar y que encima recuerden que hay muchos problemas neuropsicológicos en medio, como el que hasta qué punto lo que recordamos realmente es completamente lo que recordamos. Entonces hay muchos peros a la primera postura. Aunque al final pareciera exactamente lo mismo, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico, van a ser completamente distintos. Eso es lo que ha llevado que esta terapia racional emotiva sea adoptada inclusive por la parte conductual, y ahora es terapia racional emotivo-conductual, que le permite tener evidencia empírica de que funciona y por qué funciona y por cuánto tiempo funciona y bajo qué circunstancias, a la terapia psicoanalítica, que no siempre, muy pocas veces, ha podido demostrar que funciona en algo. ¿Por qué? Porque resulta que hay cuestiones como el tiempo, que no sabemos si ha sido por el tiempo o si ha sido por la terapia misma, que no sabemos si ha sido por la relación con el terapeuta o si ha sido porque efectivamente estás trabajando dicha relación causal o dicho famoso inconsciente. ¿De acuerdo? En pocas palabras, uno tiene evidencia, el otro no. Y no lo tiene porque por el mismo hecho de lo que dice estudiar y cómo articula su propio lenguaje, no hay una evidencia como tal. Y por lo tanto, muchos científicos simplemente no consideran ciencia al psicoanálisis y todo lo contrario, te dirían que no te metas con eso porque no tienes forma de demostrar que realmente está funcionando y haciéndole un bien a la persona. Ok, bien, esto es un ejemplo para ver si queda más claro a qué me refiero con esta parte de que, aunque sí partimos de la misma observación, la visión con la cual asumimos el objeto cambia bastantito, tanto en la teoría como en la práctica, lo que este objeto significa. Y por lo tanto, cómo yo lo voy a categorizar y a trabajar. Bien, la evidencia pone ante los ojos un hecho conjunto de relaciones, pero es la comprensión donde se entiende el porqué y la causa, como ya lo había dicho Aristóteles. Entonces, es aquí donde viene el problema de la objetividad del método científico, porque, como mencioné anteriormente, no basta con yo tener evidencia de algo, o no basta con tener los hechos enfrente, sino cómo yo los interpreto, cómo yo los hilo y los relaciono uno con otro, es lo que al fin y al cabo, y de acuerdo a mi teoría, obviamente, va a ser al fin y al cabo como yo empiezo a trabajar, en este caso con el paciente, en nuestro caso específico. En otros casos, pues va a ser como yo voy a asumir el objeto y por lo tanto cómo voy a trabajar con este objeto. Antes de llegar a un experimento, el sujeto ha tenido que, número 1, establecer el problema del que se ocupa. Esto es súper importante, inclusive en psicología. Por eso es muy importante la observación también con nosotros. Hay que primero saber definir exactamente el problema. Un problema que no está bien definido, bien delimitado, nos va a llevar a más problemas, porque podríamos estar persiguiendo hombres de paja. Es decir, yo puedo creer que efectivamente es la relación con la madre es el problema, como diga a lo mejor una visión psicoanalítica, y resulta que no, o sea que aunque sí hay un problema con la madre, no es tanto el problema con la madre. Puede ser que haya todavía otro tipo de problemas, pero por la falta de datos, la falta de observación, la falta de preguntas que le haya hecho al paciente, simplemente no logré ver que había algo más. Y entonces esto provoca que yo esté partiendo o formulando una terapia a partir de un problema que no es el problema. ¿Me explico?
o si es un problema que no es el principal problema que hay que trabajar. Segundo, el objeto, bueno, hay que establecer cuál es el problema, también hay que establecer el objeto del conocimiento, es decir, qué es lo que estoy realmente conociendo. Y tercero, el paradigma o aproximación a los hechos, es decir, desde qué visión, desde qué teoría, desde qué ángulo voy a ver yo dicho problema. Esto del paradigma no solamente tiene que ver con la parte de psicología. En nuestro caso, en psicología, pues muchas veces va a ser entre una corriente y otra. Pero inclusive tiene que ver desde qué ciencia lo estoy viendo. No es lo mismo ver una depresión desde la postura médica, es decir, la psiquiátrica, desde el modelo médico, a verlo desde el modelo humanista o a verlo desde el modelo cognitivo-conductual. No es lo mismo, por lo tanto va a cambiar el hecho. Y no porque necesariamente se contradigan o sean contrarias una de la otra, sino porque la aproximación simplemente se fija en otros casos. Esto es un reduccionismo. Por ejemplo, el modelo médico se va a reducir a la cuestión del funcionamiento del cerebro, que quizá tenga razón en ciertos momentos, pero porque solamente se está enfocando en la cuestión del cerebro. Sin embargo, están dejando de lado otros datos. ¿Por qué? Porque simplemente por su paradigma esos datos no les interesa o no los manejan. Como puede ser a lo mejor las relaciones sociales que tenga el paciente. Entonces, esa cuestión, que es una cuestión a lo mejor más cognitivo-conductual, más relacional, más dialógica, no le interese o simplemente no lo conceptualice algo como la psiquiatría. Entonces, hay que acudir a otro paradigma que sí vea dichos hechos o dichos datos y que por lo tanto pueda dar un enfoque distinto. De aquí que muchas ciencias ya no actúan de forma independiente. Ahora hay una interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, que son dos cosas distintas, por cierto. Una cosa es multidisciplinariedad y otra cosa es la interdisciplinariedad. Entonces, esta interdisciplinariedad se da justamente del hecho de que un solo hecho muchas veces necesita diferentes aproximaciones para poder tener una visión más global. Dicha visión global que podría darla la filosofía, muchas veces, bueno, se deja a las visiones parciales de cada ciencia y que se mezclen entre ellas para ver de qué forma pueden trabajar. La construcción del conocimiento se fundamenta en nuestra idea de lo que es la cientificidad, como lo menciona Kuhn. Por lo tanto, también, dependiendo de qué entiendo yo por ciencia, va a ser qué datos son los que dejo fuera y no. Recuerden que mencioné que en un primer principio el problema con Galileo no fue tanto lo que decía, sino qué tenía que tomarse como verdad, como evidencia. Y mientras Galileo decía que la evidencia tenía que ser algo empíricamente demostrable, la Iglesia quería que aparte de esto también se admitiera como evidencia lo que decían las escrituras o lo que decía Aristóteles. Esto fue realmente el problema que dio origen a lo que sucedió epistemológicamente hablando, claro, con Galileo. Las diferentes visiones de qué se supone que es evidencia. Entonces, bueno, lógicamente, si para mí corriente, en el caso de psicología, algo es evidencia, lógicamente voy a tomar esos datos como evidencia. Mientras que si para mí algo no es evidencia, los voy a dejar fuera. ¿A qué teoría hay que hacerle caso? Bueno, aquí a lo mejor hay que ver cuál es la que ha podido demostrar, y ahí volvamos a lo mismo, cuál ha podido demostrar que efectivamente funciona. Y que aparte no solo funcione, porque no basta con que funcione, que pueda demostrar que su funcionamiento se da a partir de la intervención y no simplemente por cuestiones que podrán explicarse por otro motivo, como puede ser el tiempo, como puede ser variables externas al mismo tratamiento, como puede ser la misma resiliencia del sujeto, entre otras cuestiones. Bien, esto fue en cuanto a la primera presentación. Como pueden ver, recapitulando, la observación es muy importante y recapitula básicamente dos conceptos importantes, que va a ser el concepto de verdad, tres conceptos importantes, el concepto de verdad, el concepto de evidencia y el concepto de lo que va a ser la certeza. Pero lo que más importa es la evidencia, porque la observación hace referencia justamente a aquello que yo estoy teniendo frente a mí. Y que por lo tanto la observación científica no es simplemente un mirar y mucho menos una observación cotidiana, porque también en la vida cotidiana hacemos observación. Sin embargo, lo que tiene de importante la observación científica es que es planificada, que tiene un orden, tiene una estructura, que nos ayuda a formular problemas y sobre todo que los datos los recabamos.
Los recabamos, quedan registrados minuciosamente, justamente para poder dar énfasis a los mismos, poder dar continuidad, poder formular bien el problema de investigación y a partir de ahí entonces proponer una hipótesis. El problema o la limitante de la observación es que al fin y al cabo los datos son interpretados a partir de nuestras propias teorías, es decir, a partir de explicaciones de las que ya tenemos previas de lo que es la realidad, ya sea una explicación o una teoría científica o incluso una explicación de otra índole, porque vamos a ver distintos tipos de explicaciones, me doy a entender, que no necesariamente son reales, pero como yo las estoy observando y como yo estoy interpretando los datos a partir de ellas, bueno, pues por eso tiene que ser así, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser uno de los grandes problemas de la ciencia, que al fin y al cabo lo que observamos es interpretado por nuestro paradigma. Una limitante importante a considerar, pero que no por eso niega la validez del conocimiento científico.